Gracias, Guille. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Realmente una alegría enorme poder estar aquí con ustedes y disfrutando de esta hermosa conferencia cada vez que tenemos la oportunidad de venir con Graciela. Esta es nuestra casa, este es el lugar donde Dios nos trajo siendo adolescentes. Aquí es cuando Dios empezó a cambiar nuestras vidas, a darnos un propósito, darnos un motivo, una razón para vivir. Y de este lugar Dios nos llevó para servirle. Y ahora por la gracia del Señor estamos en Perú. Así que es una alegría muy grande y también pensando en todo lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes, ¿no? Como decía Guille, estuvimos en Chile, México, hace 25 años que estamos en Perú. Y damos gracias a Dios por el privilegio que el Señor nos ha dado de servirle allí en ese lugar y ver la mano de Dios tocando la vida de tantos jóvenes. Este año ha sido un año hermosísimo. Hemos tenido oportunidades para llevar el Evangelio a través de Renacidos, del show infantil, evangelismo con pinturas, giras, viajes. Hace 2 semanas atrás estábamos en la selva, en una ciudad que se llama Pucallpa, a 20 horas manejando desde Lima, y allí llevamos el show infantil y tuvimos la oportunidad de estar en colegios, en plazas, en iglesias, y estar también en algunas comunidades nativas en las afueras de la ciudad y ver la obra del Señor. Es hermoso ver la cara de los niños cuando llegábamos ahí a un lugar ya distante, camino de trocha, había llovido en esos días, no era de fácil acceso, pero pudimos llegar y predicar el Evangelio a través del ministerio del show, ver los rostros de esos niños mirando esa presentación y escuchando el mensaje del Evangelio. Realmente damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Perú es un país abierto al Evangelio y damos gracias a Dios por eso. El Señor nos ha bendecido con una hermosa propiedad. Hace 17 años, en el año 2000, Dios nos la dio y desde entonces hemos visto la mano del Señor también tocando vidas de jóvenes a través de campamentos. Este año han pasado más de 4.500 personas por la propiedad, a través de campamentos, conferencias, retiros, campamentos de colegios, y vemos la mano del Señor de una manera especial también allí. Y también con los clubes bíblicos, ¿no? Un lindo, algo precioso que disfrutamos es ver la apertura en las iglesias locales. Dios nos ha dado una excelente comunión con muchos siervos de Dios, con pastores, con iglesias abiertas al ministerio y con las cuales podemos tener un compañerismo para desarrollar un ministerio de jóvenes junto con ellos y ver el programa de clubes bíblicos en Lima, en la región de Cañete, en el sur de Lima, en Ica, que es una ciudad un poquito más al sur, en la sierra, en la selva, en diferentes puntos del país. Pero estamos recién empezando, ¿no? Sentimos que no hemos hecho nada todavía porque es tan vasto, es tan grande, Perú es tan abierto con el Evangelio y hay zonas donde todavía ni siquiera hemos llegado y estamos soñando con la dirección de Dios para establecernos en lugares estratégicos del país y ver desarrollar el ministerio para alcanzar jóvenes para Cristo. Ahora nos estamos preparando para nuestra próxima campamento. Quiero mostrarles, a ver si sale acá, miren ustedes, esta es la propaganda de nuestro próximo campamento, Haciendo Historia. Como ustedes saben, Perú, después de 36 años, por fin vamos a un mundial, señoras y señores. Muy bien, lo lamento por los chicos de Chile que en esta oportunidad no han podido ir, pero bueno, a veces les toca a ustedes, ahora nos toca a nosotros, después de 36 años ya era hora de ir a un mundial. Y esta propaganda la hemos sacado por fe, porque todavía no habíamos clasificado. Y estábamos ahí orando con todo el equipo, Señor, llévanos al mundial, porque si no, vamos a tener que cambiar la propaganda y ponerle la misma historia, ¿no? Pero no, la pudimos dejar como está, haciendo historia, y la selección está haciendo historia. Pero ¿sabes lo lindo? Lo queremos enganchar, ¿no?
Dios también quiere hacer una historia en la vida de cada joven que llegue a ese campamento. Ahora estamos planeando para esta próxima temporada, vamos a tener 9 semanas de campamento, incluyendo una semana completa para el equipo, una semana para niños, una semana o media semana para jóvenes mayores y 6 semanas para jóvenes. Todo enero, todo febrero. Nuestra meta es llegar a 2.000 acampantes en toda la temporada. Así que oren para que podamos ver la mano del Señor transformando vidas, viendo la gracia de Dios en salvación de almas, ¿no? En jóvenes que pasan de muerte a vida y que llegan a ser hijos e hijas de Dios. Bueno, así que gracias a Dios por eso, gracias por sus oraciones, saludos de todo el equipo de Palabra de Vida Perú, sigan orando por nosotros y oremos para que Dios siga haciendo no solamente su obra en Perú, sino aquí en Argentina, en todo el mundo. El campo es el mundo, hay una gran tarea por delante y damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de servirle. Bueno, yo les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 27. Nos toca el tema, la obra y el siervo de Dios. José nos hablaba de José nos hablaba de Abraham, Génesis capítulo 12. Hoy vamos a pensar en la vida del apóstol Pablo, el siervo de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios te trajo aquí en este lugar. Tú que estás aquí en el Instituto Bíblico, Dios está formando siervos. Todo hijo de Dios es llamado a ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios no es algo que está limitado a unos pocos solamente. Todo aquel que ha confiado en Cristo como su Salvador personal, Dios nos llama a ser siervos. En el lugar donde estás, en el nivel en que te encuentres, en el campo donde Dios te ha puesto, Dios te ha colocado allí para servirte. Y tenemos modelos, ¿no es cierto? Modelos en la palabra de Dios de hombres y mujeres que nos enseñan cómo debe ser un siervo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pero este es un capítulo interesante porque acá en el capítulo 27 de Hechos, Pablo, no lo vamos a encontrar acá, Pablo, en calidad de apóstol. Si bien él seguía siendo un apóstol y Dios le había llamado a ese ministerio, pero aquí lo vemos como un preso, un prisionero. Pablo estaba formando parte de las personas que navegaban. Aquí en capítulo 27 de Hechos vemos a Pablo siendo trasladado desde Cesarea hasta Roma. Y observen ustedes, por ejemplo, comenzando ahí en Hechos capítulo 27, versículo 1, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Ahora, fíjate lo que dice acá: entregaron a Pablo y a algunos otros presos. Ahí estaba Pablo. Pablo formaba parte del grupo de prisioneros, de presos que estaban siendo trasladados desde Cesarea a Roma. Es decir, que Pablo no va a Roma como un apóstol, un predicador, un evangelista, ¿no es cierto? Una persona que estaba siendo invitada para tener reuniones. No, iba como preso. Y vamos a decir, en la jerarquía de mando dentro de ese barco, Pablo estaba en el último lugar. Es decir, estaba el capitán, estaba el patrón de la nave, el piloto, el centurión, los soldados, los marineros, etcétera, etcétera. Y abajo de todo estaban los presos. Pablo estaba en el último lugar. Sin embargo, eso no impedía que Pablo mostrara el carácter de un siervo. Es decir, que ser un siervo de Dios no depende del lugar donde estás, no depende de los títulos que tengas o del lugar que otros te coloquen dentro de una escala, sino que depende de tu carácter, de tu llamado,
de lo que Dios está haciendo en tu vida. Mira, lean conmigo, por ejemplo, en Hechos, capítulo 24, versículo 5, dice: porque hemos hallado, hablando de Pablo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Mira lo que otros pensaban de Pablo. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea que Pablo no tenía una buena imagen, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, entre los judíos o incluso en Roma mismo. Pablo era un prisionero, pero aquí lo vamos a ver como un siervo de Dios. Y vamos a notar un poquito, en este capítulo 27, uno se pregunta, bueno, todo un capítulo para relatar un naufragio, pero en medio de todo en los detalles de ese naufragio, podemos encontrar las características de un verdadero siervo. Y yo creo que esa es la razón por la cual tenemos este capítulo acá como parte de la palabra de Dios. Miren lo que dice Hechos 27, versículo 2. Embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio, de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y observen lo que dice aquí, y Julio, el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Mira, acá hay un detalle importante que a veces pasamos por alto. Partieron de Cesarea, llegaron a Sidón, 80 millas al norte, y esa fue la primer parada. Y en ese lugar bajaron, y dice que aquí el centurión trató a Pablo humanamente y le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Es decir, de alguna manera el centurión le dio un trato diferente a Pablo que el resto de los presos. Y le permitió que Pablo fuese a sus amigos para que le atendieran. Y aquí el término cuando dice para ser atendido por ellos, aparentemente Pablo tendría tal vez un problema, alguna enfermedad, necesitaba alguna atención especial. Lucas estaba viajando con él, pero era necesario bajar del barco y ser atendido por sus amigos. Y el centurión le otorgó ese privilegio. Acá notamos ya una primera característica de un siervo, y es esta: el siervo de Dios es una persona confiable. El siervo de Dios es una persona confiable. De alguna manera el centurión confió en Pablo. Yo no creo que el centurión le diera permiso así porque sí a todos los presos, ¿no es cierto? No volvería ninguno al barco, pero sí se le otorgó a Pablo. Porque él sabía que Pablo era una persona íntegra, porque él sabía que Pablo cumplía su palabra. Él se le permitía bajar, ser atendido y Pablo iba a volver. Una persona confiable. Yo creo que esto es un requisito indispensable. Si queremos ser siervos de Dios, si queremos servir al Señor, tenemos que desarrollar un carácter confiable, que las personas puedan ver en nosotros algo distinto, no como los demás, que cumplamos la palabra, que seamos responsables. Mira, muchas veces me ha tocado conversar incluso con jóvenes que han venido aquí al Instituto Bíblico y han hecho algún arreglo, han hecho algún acuerdo, algún trato, han quedado en algo, pero después no cumplieron. Y yo siempre me pregunto, si estás pensando servir al Señor y no eres confiable en las cosas pequeñas, ¿cómo Dios te va a confiar servirle en una obra? Mira, esto es un detalle, pero es un detalle importante, porque esto nos dice que Pablo era una persona que tenía una imagen y un carácter que otros podían ver en él. ¿Sabes que hay ejemplos en la palabra de Dios en cuanto a esto? Por ejemplo, cuando Pablo escribió la carta a Filemón, hablándole a Filemón para que reciba a Onésimo, en el versículo 21 Pablo le dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo
que harás aún más de lo que te digo. O sea, si Pablo no hubiera tenido la confianza en Filemón y si no hubiera estado seguro de que Filemón iba a hacer lo que Pablo le pedía, probablemente Pablo no hubiese escrito esa carta. Porque él conocía a Filemón, era una persona confiable. Y ahí en esos detalles podemos ver cómo un siervo de Dios se va desarrollando. Hay otro pasaje más, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo está diciendo en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. ¿Ves? Pablo se le confió el Evangelio, un ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona confiable aún en las cosas pequeñas. Y esto es algo que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana también. Aquí en el Instituto Bíblico, en tu relación ahí en el cuarto, con tus compañeros, con tus profesores, mientras vas formándote, desarrollar un carácter de un verdadero siervo de Dios, una persona en quien otros puedan confiar. Esta es la primer característica de un siervo y esto lo notamos aquí en la vida del apóstol Pablo. Pero vamos a continuar. Miren lo que dice a partir del versículo 4. Vamos a continuar ahí con el relato de este capítulo. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zapaba para Italia, nos embarcó en ella. La primera parada había sido en Sidón, la segunda parada en esta ciudad, en Mira, al sur de lo que es hoy día Turquía, y en ese lugar hicieron trasbordo. Tomaron otra nave que venía de Alejandría, al norte de África, y que iba en dirección a Italia. Ahora, miren lo que dice allí, en el versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, ahora el ayuno aquí se refiere al día de la expiación, que eran los primeros días del mes de octubre, o sea, era una época peligrosa para navegar. Era obvio que no era el momento adecuado para hacer semejante viaje y navegar mar adentro. Eso lo sabía perfectamente Pablo. Pablo ya había estado en 3 naufragios y ya con eso es suficiente, no quería otro más. Pero miren, aquí aparece Pablo en el versículo 9, al final. Dice, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, vamos a parar acá un poquito. ¿Quién le pidió a Pablo su opinión? ¿Quién le pidió a Pablo su opinión? Porque Pablo era un preso. Pablo era la última persona a la que uno le iba a consultar. O sea, Pablo no tenía que haber dicho en teoría lo que dijo, pero él lo dijo. Porque no importa en qué lugar te encuentras, no importa si eres lo último de lo último, si tienes algo que decir, un siervo de Dios, si tiene algo que decir, lo dice. Y Pablo hablaba por experiencia, y Pablo tenía autoridad moral, y Pablo tenía autoridad espiritual. Y mira, aquí vemos una segunda característica. El siervo de Dios es una persona confiable, pero el siervo de Dios también es una persona comprometida. Comprometida. No importa si
tenía que opinar o no tenía que opinar. Y es más, no era una opinión. Dice, les amonestaba, los exhortaba, les aconsejaba y les decía, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Nadie le preguntó, pero él lo dijo de todas maneras, porque él estaba comprometido con la obra de Dios, con la causa del Evangelio. Y así es un siervo de Dios. ¿Sabes? Esto me recuerda un poquito a Nehemías. Tenemos el ejemplo de Nehemías en el Antiguo Testamento. Cuando Nehemías escuchó la condición en la que estaba el pueblo en Jerusalén y la ciudad y los muros arruinados y todo el pueblo que estaba allí derrotado, Nehemías dice que se sentó, lloró, hizo duelo, oró a Dios, confesó el pecado del pueblo, clamó a Dios. Y después Nehemías le dijo, Señor, dame éxito delante de aquel varón. Concede a tu siervo éxito delante de aquel varón. Porque Nehemías servía de copero al rey. O sea, Nehemías quizás humanamente no era la persona que tendría que haber tomado la situación en las manos y buscar una solución. Él podría haber buscado a otro. O él podría haber dicho, yo soy copero, yo estoy en el palacio, no me corresponde, otro lo puede hacer. O Nehemías podría haber criticado a aquellos que no habían hecho nada. Pero Nehemías tenía un compromiso. Él era una persona comprometida con Dios y comprometida con el pueblo de Dios. Y aquí lo vemos a Pablo. Pablo era así. Era una persona que tenía una pasión para servir a Dios. No importa si él era la persona adecuada para dar una opinión o dar un consejo o advertir acerca del peligro, él lo hizo de todas maneras. Ahora, ¿lo escucharon? No. Porque dice ahí en el versículo siguiente que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y probablemente, ¿cuántas veces siervos de Dios son rechazados? En el consejo, en la exhortación, en la enseñanza, en la comunicación de la palabra de Dios. Pero hay un deber, hay un fuego adentro que quema y que no podemos resistir. Y ese es el llamado de un siervo. Y aquí tenemos a Pablo comunicando, exhortando, amonestando, aunque tal vez no era la persona indicada para hacerlo. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. ¿Tienes compromiso? Mira, a veces nos ocurre en el equipo, ¿no? A veces creemos que hay ciertas cosas que no nos corresponden hacer, o pasamos por un lugar y vemos que hay que hacer algo y no lo hacemos, y decimos, bueno, otro le corresponde, otro debería haberlo hecho, o pensamos enseguida en la persona que falló en hacer lo que le correspondía. Pero un siervo de Dios no razona de esa manera. Tenemos un compromiso, es el compromiso de estar involucrados en la obra. Y Pablo se sentía parte de la suerte de esa nave y él tenía un mensaje para comunicar, y eso es lo que también determina un verdadero siervo de Dios. Una persona confiable, una persona comprometida. ¿Estás comprometido con la causa del Evangelio, con la obra de Dios? O a veces vemos la obra de Dios desde afuera, ¿no? Como algo que tal vez lo vemos como espectadores, pero no como parte de lo que Dios está haciendo. Y mira, Dios quiere que tú seas parte, quiere que estés adentro, involucrándote en la obra que Dios está haciendo en este mundo. Ese es un siervo. Ahora, sigue el relato, versículo 13. Y soplando una brisa del sur, y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho tiempo después,
dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatado a la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Poco a poco, lo que Pablo había dicho se estaba cumpliendo. Lo que él había advertido. Él había dicho que esto se iba a complicar. Y efectivamente, así ocurrieron las cosas. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave. ¿Sabes qué significa esto de ceñir la nave? Usaban cuerdas y sogas fuertes para atar la nave, para envolver la nave de tal manera que la nave estuviera bien apretada, bien junta, para que no se partiera por la mitad. O sea, estaban siendo sacudidos por las olas, por la tormenta, por toda esa situación. Observa lo que dice más adelante en el versículo 17, ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, empezaron a tirar parte de la carga que iba en ese barco. Es decir, ese era un barco de carga, estaban llevando cereales, granos, un cargamento que tenían que llevar a destino, y ellos estaban obsesionados para que ese cargamento llegara hasta ese lugar. Pero lamentablemente eso no iba a poder ocurrir, porque debían tirarlo. Y acá dice que empezaron a alijar la nave, a tirar parte del cargamento. Y en el versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos. Y aquí los aparejos tienen que ver con los muebles, con el equipo, con las herramientas. O sea, ellos estaban arrojando todo lo que fuese un peso extra en la nave. ¿Sabes? Yo pienso, esto me hace pensar algo, ¿no? A veces Dios nos hace pasar por naufragios para que nos deshagamos de ciertas cosas que vamos acumulando en la vida. Para que entendamos que hay cosas materiales que a veces nos aferramos a ellas, pero no es lo más importante. Y esas cosas materiales que muchas veces amamos y nos aferramos y queremos ahí retenerlas, son precisamente las cosas que nos hunden y tenemos que soltarlas. Y ellos que estaban ahí comprometidos a llevar la carga a destino, tuvieron que deshacerse de ella. Y mira lo que dice en el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas. Esto para un marinero era trágico. No había sol, no había estrellas. Es decir, no había cómo dirigir el barco, no sabían hacia dónde iban. Estaban a la deriva, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Alguna vez te encontraste así? En una situación extrema, donde diciendo, Señor, ya no puedo más. Estoy a la deriva, ya no tengo rumbo, ya no sé a dónde voy. El cielo está cerrado, no hay dirección. Quizás son cosas que podríamos haberlas evitado, porque este naufragio se podría haber evitado si hubieran oído a Pablo. Pero ahora ya está, ya estaban en el naufragio. Pero ahí estaba el apóstol Pablo junto con ellos. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Entonces Pablo. Me gusta ese versículo, ¿no? Entonces Pablo. Estaba la tormenta, no había sol, no había estrellas, estaban a la deriva, estaban perdidos en medio del Mediterráneo, no sabían a dónde iba, pero ahí estaba el apóstol Pablo. Entonces Pablo, ¿sabes que un siervo de Dios se ve
en los momentos de crisis, en los momentos donde ya las fuerzas se acabaron, donde ya no hay esperanzas, donde ya no hay un recurso humano. Ahí es donde interviene Dios. Y Pablo nos muestra que él era una persona que tenía su confianza en Dios, porque mira lo que él les dice en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. O sea, en otras palabras, te lo dije. ¿Alguna vez escucharon ese? Te lo dije, yo te dije que eso iba a pasar. Y a veces tenemos que agachar la cabeza, ¿no? Y escuchar a alguien que nos había dicho exactamente lo que iba a ocurrir y no le hicimos caso. Y Pablo les dice: se los dije, hubiera sido bueno haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, me gusta esto, mira, no tendríamos que llegar hasta esta situación, hubiéramos podido evitarlo, pero ya está. Ahora Dios tenía un mensaje. Y mira lo que dice: pero ahora os exhorto. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 9, cuando él les decía, Pablo les amonestaba. Él les amonestaba diciéndoles que no hicieran el viaje. Pero ahora que ya lo habían hecho, él les amonestaba, les exhortaba a tener buen ánimo. Porque a pesar de que no le habían escuchado, Dios tenía un mensaje de esperanza para ellos. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ahí está, ¿no es cierto?, la identidad del siervo. De quien soy y a quien sirvo. ¿De quién eres? ¿A quién sirves? ¿A quién estás sirviendo? ¿Cuál es tu punto de referencia? ¿Dónde estás apoyado? ¿Quién te puso donde estás? ¿De quién eres y a quién sirves? Pablo lo tenía claro. Era prisionero, estaba preso, no parecía ser un siervo de Dios, pero lo era. Y él sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Y mira qué más, versículo 24, diciendo el ángel de Dios, diciéndole a Pablo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y miren lo que dice la segunda parte: y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sabes qué me dice esto? Esto me indica que Pablo oraba por estas personas y Dios le concedió. Dios le concedió sus oraciones. Y aquí vemos una tercera característica. El siervo de Dios es una persona confiable, una persona comprometida y es una persona compasiva. Compasiva. Porque la carga que Pablo tenía en su corazón era el bienestar de estas personas. Pablo oraba por estas personas. Él entendía que Dios le había puesto en ese barco para que él fuese testimonio hacia todas esas personas que no conocían de Dios. Y esas personas estaban observando a Pablo cómo es que él reaccionaba en medio del naufragio. Sabes que cuando pasas por crisis, las personas observan tu comportamiento, tu actitud, tus reacciones. ¿Estás dando testimonio de tu fe? ¿Eres una persona que otros pueden ver que eres de Dios, le perteneces a Dios y sirves a Dios? Para Pablo las personas estaban en primer lugar. Mira, para el patrón de la nave, para el piloto, para los que estaban a cargo de la embarcación, la carga era lo más importante, porque a ellos no les importaba arriesgar la vida de las personas. Ellos querían llevar el cargamento a destino. Pero para Pablo lo más importante era el bienestar
de los demás. Una persona compasiva. Por eso Pablo oraba y Dios le concedió. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Guille decía que habíamos estado en Chile, en México. Cuando estábamos en México ya pensábamos que México era el lugar para nosotros. Ahí estábamos desarrollando el ministerio, contentos, viendo la mano de Dios. Ale, nuestro hijo, acababa de nacer, abril del año 92. Un mes más tarde recibimos una llamada de Dan Nuech. Y cuando Dan te llama, agárrate, Joaquín, porque hay curva, ¿no? O sea, algo pasa. Entonces ahí Dan nos llamó y Dan nos pidió que oráramos por la posibilidad de ir a Perú. Y esto era algo que no estaba dentro de nuestros planes, no habíamos considerado esa posibilidad, pero con Graciela escuchamos, oramos al Señor. Pero eran tiempos difíciles, eran los tiempos de Sendero Luminoso, las noticias que llegaban a México eran desoladoras, bombas, ataques. No era el lugar, quizás el momento más oportuno para ir a Perú. Así que humanamente decíamos, no me parece que este sea el lugar. Pero cometimos el grave error de orar. Y cuando oras al Señor, Dios empieza a cambiar, no las circunstancias. Dios empieza a cambiar tu corazón. Pero ahí estábamos con una lucha y a mí se me ocurrió una idea. Yo le dije, mira, Graciela, se me ocurrió una idea brillante. Lo llamé a Dan y le dije, Dan, mira, te propongo algo. ¿Qué te parece si voy a Perú, visito, veo cómo está la cosa, ¿no? Regreso, oramos al Señor y después tomamos la decisión? Y Dan me dijo, ¿no?, de una manera muy diplomática y muy suave, me dice, Rubén, no estamos buscando un turista. No estamos buscando un turista. Estamos buscando una persona que busque la dirección de Dios para su vida. ¿Sabes lo que vas a ver en Perú si haces ese viaje? Personas. Personas. Las mismas personas que están en México. Son personas. No es que vamos a un lugar por el paisaje. No es que vamos a un lugar porque es más atractivo para vivir. No es que vamos a un lugar porque nos conviene. Vamos a un lugar porque hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y eso me ayudó a enfocarme en lo que Dios quería para nosotros. Mira, si nosotros no tenemos esto claro en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a estar mal. Y quizás vamos a seguir naufragando y no vamos a encontrar la dirección correcta. Porque Dios nos quiere involucrar con personas buscando el bienestar de los demás. Así era el apóstol Pablo. Pablo en los momentos de crisis no pensaba en sí mismo. Mira, el ángel del Señor le había dicho, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Ahora, yo no sé qué era peor, si morir ahogado o comparecer ante César. Porque él estaba yendo ante César, ante el emperador, ante Nerón, un loco, una persona que odiaba a los cristianos. O sea, si Pablo no moría ahogado, iba de frente a la boca del lobo. Pero Pablo no pensaba en sí mismo, porque él ya había escrito en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego él agrega, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, porque prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea que él no pensaba en sí mismo, él pensaba en los demás.
Así que un siervo de Dios es una persona confiable, una persona comprometida con la obra, una persona compasiva. Y vamos a terminar con esto. Vamos a seguir ahí en el versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave. Mira qué interesante, ¿no? Los marineros que se suponía que se tenían que quedar, se querían ir. Y Pablo, que era prisionero, se quería quedar, porque los marineros procuraban huir, pero el versículo 31, Pablo dijo al centurión, a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Versículo 33, y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud. ¿Ves cómo Pablo estaba preocupado por toda esa gente? Y él dice aquí, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios. Mira, el naufragio no había terminado. Todavía no se acabó la historia. Pablo tenía el mensaje de parte de Dios. Pablo confiaba en Dios, pero todavía estaban a la deriva. Sin embargo, Pablo dice acá que él dio gracias a Dios en presencia de todos. ¿Das gracias a Dios? Hoy hablábamos y José nos habló acerca de gratitud a Dios. Gratitud a Dios en los momentos de bendición y en los momentos de dificultad. Porque en los momentos de dificultad, en los momentos de naufragio, Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Y Pablo dio gracias a Dios en presencia. Imagínate el impacto de estas personas, ver el testimonio de Pablo, un prisionero, una persona que no tenía expectativa de vida, pero tenía una fe más allá de toda lógica. Y estas personas vieron la fe de Pablo. Pablo dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. En cuarto lugar, el siervo de Dios es una persona contagiosa. Contagia ánimo. Porque mira, Pablo cambió el estado de ánimo de aquellas personas. El siervo de Dios es una persona confiable, comprometida, compasiva, pero también es una persona que contagia a otros, porque él irradiaba la imagen misma del Señor Jesucristo. Una de las cosas que Dios utilizó en la vida de Graciela y en mi vida cuando llegamos aquí, siendo adolescentes, aquí en el campamento, primero en el campamento y luego en el Instituto Bíblico, es ver la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de Dios, aquí en este lugar. No es que estudiábamos teoría, no era algo teórico, no era algo que quedaba en el aula, era algo que estaba impregnado en la vida de las personas. Y para nosotros la vida de José, Dan, Andrés, Norberto, Willy, han sido vidas que Dios ha usado de una manera increíble en nosotros. Y
Ellos contagiaban con su fe, con su dedicación. Y eso es lo que Dios está esperando de ti también. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. No es algo que experimentamos nosotros nada más y queda dentro, no, es algo que sale hacia afuera. Y otros necesitan ser animados en su fe. Y la vida de estas personas, sin lugar a dudas, fueron transformadas por la gracia de Dios. Dios utilizó la vida de un siervo. Ya son los versículos finales. Ahí vemos luego cómo Dios libró a Pablo de la muerte cuando los soldados acordaron matar a los presos, pero Dios usó nuevamente al centurión. Y terminando ya en el versículo 44, dice la última frase: todos se salvaron saliendo a tierra. La obra y el siervo de Dios. ¿Cuándo vemos al siervo de Dios? En los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, en los momentos donde no hay sol, no hay estrellas, no sabemos hacia dónde vamos, lo único que nos queda es confiar en Él. ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás trabajando en tu vida para ser un siervo, una sierva de Dios? Esa es una tarea de toda la vida. Dios te trajo aquí para eso. Y tenemos que decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Tómala, úsala para tu honra y para tu gloria. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a terminar con una palabra de oración. Y mientras estamos así orando y meditando en esta noche, se acaba un año, primero, segundo, tercero, hay desafíos, pero esto recién empieza. Y van a haber naufragios, van a haber tiempos de dificultad. Quizás algunos podrías evitarlos si escuchas el consejo de hombres y mujeres de Dios. Y otros quizás van a estar fuera de tu alcance y Dios va a permitir que atravieses por ellos. Pero Dios quiere hacer una obra en ti. Pídele a Dios que Él te ayude a ser cada día más confiable, desarrollando un carácter íntegro delante de las personas. Pídele a Dios que te ayude a ser una persona comprometida, cada vez más fuerte con su obra, porque eres parte de la obra de Dios en el lugar donde Él te puso. Pídele a Dios que Él te ayude a tener un corazón más compasivo. Todos necesitamos. Mira, yo le pido a Dios que Él me ayude a tener un corazón compasivo. Nunca perder de vista que el propósito son personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y pídele a Dios también que Él te ayude a contagiar a otros, para que muchos más puedan sumarse y puedan ser motivados a avanzar en su obra. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias, Señor, por el testimonio de este gran siervo tuyo. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por los siervos, las personas, los hombres, las mujeres que tú has levantado para servirte en esta obra. Y, Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de aquellos que nos han precedido. Ayúdanos a ser fieles, a confiar en ti por encima de todas las cosas. Esto te lo rogamos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.